Además es investigador de la Universidad de Sonora. Doctor, con el gusto de saludarle. Y me gustaría, para empezar esta charla, vaya que la política mexicana no se escapa de las dinastías familiares. Este sexenio que está empezando, pues todavía no la vemos tan claramente. El sexenio pasado tuvo lo suyo, ni que se diga el sexenio de Peña Nieto, y si me voy más atrás del de Calderón, y así el de Vicente Fox, y me voy, y ni se diga los estados. Pues es un mal de la política mexicana que se ha normalizado. Doctor, bienvenido, con el gusto de saludarle. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, este es un tema muy importante, es un tema crucial y el hecho de que estemos hablando de dinastías familiares en las principales alturas de la política tiene que ver con muchos factores, pero uno muy importante que vale la pena, en el que vale la pena centrar la atención porque mucho depende de eso es que la democratización mexicana, a diferencia de otros procesos de democratización que ocurrieron en el mundo, fue una democratización de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba. Este, lo cual en su momento o sea, no, eso no fue en sí mismo negativo, porque afortunadamente las fuerzas políticas pactaron la autonomía del Instituto Federal Electoral, se abrieron las reglas del juego, pasamos a un sistema donde los votos son bien contados, pero como fue un pacto de cúpulas desde arriba, estas cúpulas siempre han carecido del control de las bases de sus partidos. Entonces tenemos en la democracia mexicana una paradoja muy fuerte, que es que por un lado el régimen político se democratizó, pero los partidos políticos no. Entonces aquí solo hay uno de dos escenarios. Se esperaba que la democratización del sistema terminara democratizando a los partidos, ¿no? Pero en realidad lo que ha ocurrido es que la falta de democracia en los partidos ha alterado al sistema político mexicano y la democratización que se había alcanzado se está empezando a perder. De los 6 partidos políticos federales que tenemos registrados a este nivel, 3, el Partido Verde, Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano, siempre han sido dirigidos por una persona o una sola familia. El PRI va en esa dirección, que acaba de modificar sus estatutos para que el actual presidente Alejandro Moreno esté ahí muchos años más, ¿no? Y con eso el PRI estaría rompiendo una Eso. tradición rotativa que tenía, ¿no? Y entonces se acerca a los otros 3 partidos en el sentido de que el control quede en una sola persona. Morena, que es un partido nuevo, ha carecido también de democracia, pues, interna, y también ha estado en manos de una familia, ¿no? Aquí se puede decir, bueno, que el partido es nuevo, no se termina de institucionalizar, pero acaba de terminar un sexenio y justamente el hijo del fundador, que exactamente vemos en pantalla, quedó como Está ahí. segundo al mando. Entonces, donde se empieza a configurar por ahí una nueva dinastía que se nos había prometido que no iba a ocurrir, porque íbamos a ver una política diferente. Esa promesa no se ha cumplido. Y queda el último partido, que es el PAN, que había nacido originalmente con una tradición democrática. Ahora hay muchos cuestionamientos en ese sentido, pero que mantiene una tradición rotativa. Ahora, es natural que los ojos estén principalmente en Morena, porque es el partido dominante, ¿no? Tiene un control en los 3 niveles de gobierno, en los 3 poderes de la Unión, ¿no? O sea, ejecutivo, legislativo y judicial, ¿no? Y su presencia es determinante, dominante. Entonces, cuando uno se pregunta si estamos frente a una nueva política, uno efectivamente debería preguntarse si ha desaparecido las prácticas de las dinastías, y la forma de verificar si eso está ocurriendo o no es checar cuál es el régimen interno de los partidos. Y lo que tenemos, como comentaba hace un momento, es la ausencia de democracia interna, porque los partidos se gobiernan desde arriba, no desde abajo, no desde la militancia. Claro. Ese problema que parecía que podría resolver la democratización fue uno de sus pendientes, se mantiene ahí sin resolver y ahora le está cobrando factura justamente a la democratización misma, ¿no? Claro.
Oiga, doctor, y en este panorama que estamos viendo de participación política, el hecho de plantear como pues una especie algo que está mal visto por el simple hecho de tener un hermano o un hijo, el delito del hermano incómodo, ¿no? O sea, simplemente por ser mi hermano ya no puedes participar en política. No sé hasta dónde debería de haber candados o cadenas y lo aterrizo también a lo que recientemente se denunció en el Poder Judicial, ¿no? Que alrededor del 50% de trabajadores del Poder Judicial tenían relaciones familiares y la propia presidenta de la Suprema Corte también reconoció eso, pero antes de pasarle la palabra, doctor, yo insisto y siempre lo he dicho, pues imagínese, tengo un hermano que es doctor en Derecho, tiene toda la experiencia y por ser mi hermano ya no puede ocupar ese cargo. Por eso digo, ¿hasta dónde debe de haber candados? Entiendo, los partidos políticos reciben, por supuesto, un financiamiento público y están en búsqueda de los acuerdos y como bien dice, coincido, se están haciendo acuerdos en las cúpulas y hacia abajo absolutamente nada. Pero ¿hasta dónde debería de haber ese tipo de candados, doctor? Bueno, sí deberían existir esos candados, definitivamente. Cargo que Bueno, tenemos controla. un problema. Bueno, doctor, Ajá. te recupero, te congelaste. Creo que el principio de la idea que estabas planteando por ahí faltó, pero adelante, adelante, ya te retomamos. Excelente, qué bueno que estamos de regreso. No, lo que comentaba es que los propios partidos no están interesados en una reforma en ese sentido porque ellos se benefician de esas prácticas. Es decir, como no hay democracia interna y Claro. muchas veces no se ponen de acuerdo en los problemas, a veces una manera de resolverlo muy sencillo es, bueno, pongamos en el cargo al familiar de alguien en el que ya confiamos, ¿no? Es decir, la práctica de nepotismo no solo viene de las propias familias, sino que en muchos de estos partidos es una propia demanda de parte de los grupos que dicen, bueno, que López Obrador nos mande, en el caso de este partido, que nos mande a uno de los suyos para poder argumentar que hay continuidad en las mismas políticas públicas, ¿no? Entonces, es una cosa curiosa. El nepotismo, por un lado, se reproduce a sí mismo, pero por otro lado hay grupos que lo demandan para poder mantener un funcionamiento más o menos como el que viene sucediendo. Ahora, es un caso distinto el de la administración pública. ¿Por qué es distinto? Porque los partidos se gobiernan a sí mismos, se supone que ellos crean sus reglas, sus Claro. estatutos, y no hay manera de que uno le diga a un partido, oye, gobiérnate de este modo, ¿no? O sea, el INE lo ha intentado una y otra vez, ¿no? Pero al final los partidos deciden cómo se gobiernan a lo interno. Ahora, es un caso distinto en la administración pública donde existe un poder legislativo que puede poner reglas a cómo funcionan los organismos. Y aquí el gran problema, efectivamente, es que las contrataciones, las plazas, y digo en todos los ámbitos de la administración pública, muchas veces funcionan con base en el recomendado, el familiar, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí es donde sí debería haber un candado y México no ha logrado transitar algo que otros países, también de tradición latina, ya han logrado, ¿no? Que es establecer un sistema universal a nivel federal de carrera, donde todos los puestos públicos que se abra, que, o sea, que donde se abra una vacante, exista la posibilidad de que todo mundo concurse, ¿no? Todo mundo, no solamente los que tienen ahí Claro. formados en la fila como eventuales durante 1, 2, 3 años y que hacen que se cierre el concurso para que ellos sean los que son contratados. ¿Y cómo llegaron ellos ahí en primer lugar como eventuales? Pues ya sabemos que soy el familiar de tal, que aquí me recomendó fulanito, ¿no? Tendría que ser un Claro. sistema de concursos de oposición centralizado a nivel nacional donde todo mundo pudiera concursar y así garantizar que en cada puesto de trabajo está el mejor perfil posible. Cuando uno va al hospital, uno busca que te Claro. atienda el mejor médico que se pueda, ¿no? No, no el más popular, no el que tiene más familiares, no el que tiene más conocidos, ¿no? Entonces, definitivamente esa es una demanda muy importante, muy central. Se esperaba que esto también se consiguiera con la democratización. Aún no lo conseguimos, pero eso sí es importante, es crucial y en eso sí
sería muy fácil en términos legislativos establecer una reforma en ese sentido, pero la reforma al Poder Judicial no resuelve esto. Lo que hace, al todo lo contrario, es que los No, partidos no, no. puedan meter mano para poder definir quiénes son los candidatos que pueden estar ahí. Y seguramente se va a repetir lo mismo del nepotismo, pero ahora presentado de una manera nueva, ¿no? El amiguismo, ¿no? El amiguismo al frente de la determinación de esos perfiles que ya veremos cómo se van a jugar dentro de la tómbola en su momento de la insaculación. Doctor Ramón Centeno, le agradezco haber estado con nosotros, haber charlado con nosotros sobre este tema, por supuesto. Nosotros nos